Bueno, hola a todos, perdón, tuvo una interrupción, pero ya estamos. A ver que voy a verificar que estoy grabando. Sí. Bueno. Hablábamos de este proceso de autoobservación que es importante hacer todo el tiempo para poder comunicarnos de una manera clara, transparente y productiva. Entonces, cuanto más directamente conectemos con nuestros sentimientos, con nuestras necesidades, más fácil será que los demás respondan a ellos de forma compasiva. Justamente porque cuando uno da a entender una forma de estar o emite un mensaje indirecto, la comunicación está interrumpida, hay ruidos justamente, porque en este caso no está completa la información. O sea, a la hora de transmitir información clara, decir cómo nos sentimos sin decir por qué o qué se necesita para solucionarlo, sería un tipo de comunicación que no es eficiente. Entonces, para trabajar como profesionales es importante asegurarse de emitir los mensajes completamente. ¿Qué sucedió? ¿Cómo nos sentimos respecto a esto? Ahí es donde radica el conocimiento, ¿no? La autoobservación, poder detectar cómo nos sentimos e incluso de qué manera podemos solucionarlo a través de emitir también esa demanda. Pasó esto, me siento así, necesito esto. Y también entonces pedírselo, por supuesto no de esta manera a los pacientes, ¿no? Pero sí buscar esa información. Definición de compasión. Sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Bueno, la compasión puede ser convocada en la otra persona justamente si conoce nuestros sentimientos, sabe cómo nos estamos sintiendo. Eso puede hacer que la persona pase de ofenderse o de percibir algo como una crítica a dar una respuesta más compasiva. ¿Sí? Puede ser toda una diferencia. ¿Cómo ayudar a reconocer los sentimientos? ¿A quién? A los pacientes. Bueno, también cuando uno trabaja está en un equipo de trabajo y se trabaja en un proyecto o se trabaja generalmente juntos, también es bueno ayudar a otras personas a que reconozcan sentimientos, reconocer sentimientos en el sentido de que puedan justamente clarificar sus propios mensajes internos, también puede pasar. Bueno, ¿cómo ayudar a reconocer los sentimientos? Cuando a una persona se le ayuda a reconocer sus sentimientos sobre sus necesidades y a través del diálogo identificarlos, poniéndole nombre, clarificando los significados que evocan esos sentimientos, es posible que se reduzca su confusión y su malestar mental, se clarifica. Esta forma de clarificación emocional puede permitir aumentar el control sobre la propia vida, apropiarse de la realidad y tomar una posición personal ante sus problemas, ¿sí? Incluso ya pensar en la posibilidad de solucionarlos. Una sana maduración puse. Una sana maduración personal no pasa por eliminar los sentimientos angustiosos, sino por aprender a detectarlos y tratarlos adecuadamente. ¿Sí? Es como incluso con el miedo, esto no lo digo yo, lo vi una vez en una entrevista y lo tomé porque me pareció una buena forma de verlo y hablaba de que el problema no es tener miedo, miedo vamos a tener todos, siempre. No hay nadie que no tenga miedo, sino cómo ese miedo es procesado, trabajado y enfrentado. Eso es lo importante en cada circunstancia. Porque el miedo, si no, paraliza y nos mantiene quietos. Esta última parte de los sentimientos y necesidades nos lleva a clarificar más nuestra comunicación expresando claramente nuestra demanda. Al clarificar podemos ver más claramente nuestra demanda.
Demanda es expresar claramente la demanda, es decir, lo que yo quiero o espero de mi interlocutor, bien sea paciente o profesional, al comunicarle el contenido y el sentimiento. Haga un ejemplo de Judith. Hay muchos ejemplos en el libro, pero bueno, yo tomé alguno como para dar una muestra de lo que se puede encontrar, ¿no? Es el emisor el que, al transmitir la demanda, al transmitir la demanda, es el emisor el que me dirá como profesional lo que espera de. Y yo le diré si no satisfacer esa demanda, sin dudas. Y ahí se puede comentar entonces lo que es el emisor, el mensaje con todas sus características, con sus elementos que lo componen, el contenido, el sentimiento, la demanda, con todo lo que lo atraviesa, el código, el canal que se elige, el código que se usa, los ruidos que lo atraviesan. Envía todo ese mensaje, el receptor tiene en cuenta todas esas particularidades de un mensaje y lo recibe tan claramente que puede interpretar cuál es la demanda y ver la posibilidad de solucionarlo. De decir si puede o no solucionar la demanda, porque que ser un profesional y tener algunas herramientas no quiere decir que podamos solucionar todo, ¿sí? A veces es necesario derivar y a veces es necesario informarse antes, ¿sí? Y si no se puede contrarrestar esa demanda, también decirlo. No está dentro de mis posibilidades. ¿Cómo debe actuar el profesional con el paciente? Resumiendo, el profesional debe ayudar al paciente a evitar las frases vagas, abstractas o ambiguas y que emplee un lenguaje de acción positiva para que le haga saber qué quiere él. O sea, el profesional ayuda a que el paciente no divague en su mensaje y sea concreto y clarifique. Y dé la información que se necesita. Cuanto más claramente manifieste el paciente la demanda, es más probable que la consiga. Un feedback por parte del profesional permitirá al paciente clarificar y concretar su demanda a petición. Nosotros sabemos qué es lo que necesitamos saber del paciente. Entonces, en pos de ese objetivo, es que vamos a ir guiando al paciente a través de este feedback, de haciendo preguntas que necesitamos clarificar o animando a que continúe. Ese es el feedback. Nosotros nos quedamos como profesionales callados mirándolo y escuchándolo. Sino que a través de este feedback vamos pudiendo animar a la persona a que arme más concretamente el mensaje y que finalmente nos diga todos los elementos de este mensaje, que es el contenido, cómo se siente al respecto y la demanda a solucionar. O cómo lo podemos ayudar nosotros desde nuestros conocimientos, ¿no? Respecto a la relación, hoy habíamos hablado, ¿se acuerdan? De contenido, sentimiento, demanda y agregamos relación. Relación entre los locutores. A veces el problema no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿sí? En esta frase se resume lo que tiene que ver con la relación. A veces nosotros podemos dar el mejor mensaje, más completo y más razonado, coherente o congruente que podamos haber dicho, pero si lo decimos con un tono que no es compatible con un modo de comunicación profesional-paciente o profesional-profesional, puede ser que todo lo que decimos no tenga sentido porque se dijo, hubo un cómo se dijo que no era acorde. Y esto trae muchos problemas. Es también un desequilibrio en la comunicación o una comunicación rota. Porque se presta más atención a ese cómo que a lo que se dijo. Así que es importante. Esto es respecto a la relación. Bueno, hasta acá les puse un memo. Dice, hasta acá la página 67 del texto. Muy bien. Porque ahora vamos a empezar por ahí. Son unas pocas diapositivas más. 1, 2, 3, 4, 5. Para ver algunas consideraciones respecto al emisor y otras respecto al receptor. Algunas consideraciones respecto al emisor. Siempre soy claro al comunicar, me comunico bien, soy concreta o específico, es el contenido, el sentimiento y la demanda. Esto es una autoobservación. Siempre preguntamos, ¿soy clara al comunicar? Bueno, por lo que veo lo puse 2 veces. Es lo mismo.
Y bueno, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Acá veo que se tapó todo, se corrió, pero bueno, vamos a tratar de... Acá dice, comunicarse con claridad es una actitud profesional. Con claridad y con actitud profesional, dice. Me creo superior, acá dice, me creo superior al interlocutor, por lo tanto no va a entender lo que le digo. Esto es otra. Pero bueno, dice, no juguemos a comunicarlos mal. A veces nos comunicamos mal porque nuestra autoestima es baja. Así pienso de mí y así me comunico, según mi autoestima o sentimiento. Ejemplo, me creo superior al interlocutor, por eso considero que no me va a entender. En este aspecto, acá se ve, por ejemplo, lo que es el reflejo de cómo nosotros nos sentimos, interpretamos y juzgamos y damos un diagnóstico y criticamos a los demás. Si yo tengo una autoestima baja y pienso que hay cosas de mí que no valen lo suficiente, entonces quizás lo pensemos también de otras personas respecto a los parámetros con los que midamos, ¿no? De lo que consideremos que debería ser para que yo tenga una autoestima alta para conmigo. ¿Qué debería ser de mí para que mi autoestima subiera? Eso mismo lo vamos a medir con otras personas. Siempre de adentro es un reflejo hacia afuera. Entonces, no juguemos a comunicarnos mal en el sentido de que hablemosnos bien y de paso también lo vamos a terminar haciendo para con las demás personas, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo hay dos formas también de comunicarnos mal, que es el temor al rechazo, la idea errónea de que todos tienen que aceptar lo que digo y así por el temor de lo que puede decir o pensar el otro no digo nada. Esto es una forma de comunicarnos mal con nosotros mismos. Tenemos un temor que es al rechazo, es algo que hay que trabajar, algo que hay que evaluar, qué tan verdadero es y por qué, de dónde viene ese rechazo. Bueno, son todas cuestiones que hablamos con nosotros mismos o con otros profesionales, pero que detectamos de nosotros y vemos que eso no nos va a servir para ser profesionales, entonces lo trabajamos. Y eso es lo importante, desanudar todo lo que dentro de nosotros tenemos anudado para poder seguir trabajando, ser claros, ser transparentes. Entonces, y además para que no intervenga o obstaculice nuestra comunicación, porque si yo no digo nada, está obstaculizando mi comunicación para con los demás, demandas, pacientes y profesionales. Otra, pretender que los demás adivinen lo que estamos diciendo y si no adivinan lo que queremos o pensamos, nos enojamos. Son como cosas frecuentes que pasan. La idea no es justamente que los demás adivinen qué es lo que queremos decir. La idea es que nosotros como emisores, es una responsabilidad de cada uno, lo clarifique lo más que pueda. Ahora, si la otra persona tiene que interpretar y necesita un poco más de información, también le tenemos que dar esa información. ¿Me comprendés? No. ¿Me explico? Sí. Esto lo traje porque es lo que decíamos hace un ratito. Está en uno dar a entenderse de la mejor manera. El otro no tiene por qué adivinar. Entonces, yo no digo me comprendés porque no es un papel del otro que el otro tiene que hacer bien, sino que es me explico porque soy yo la que estoy haciéndolo, ¿no? Este es un jueguito de palabras, pero es importante cuando se profundiza. ¿Cómo aprendo a comunicarme? Perdiendo el miedo a equivocarme. Porque la experiencia es es el aprendizaje más preciado. Uno por experiencia aprende muchísimo más que escuchando información. Entonces, perdiendo el miedo a equivocarme, trabajándolo, procesándolo para bien, para mí, es como me va a favorecer en otras áreas, ¿sí? Como por ejemplo en la comunicación. Comuniquémonos desde nuestra totalidad. La mente o el pensamiento, la razón, las emociones, los sentimientos, los comportamientos y las acciones. Esto tiene que ver con ser congruente. De la modo que pensamos es el modo que actuamos y así es donde se genera lo transparente de la comunicación, ¿sí? Todo a modo congruente para que nuestras contradicciones no generen confusiones en los demás. Observemos que si el otro no me comprende es porque no nos explicamos bien. En el texto, página 70, hay ejemplos de entrevistas difíciles. Bueno, acá es donde les puse lo de las entrevistas para que apliquen todo esto que estamos viendo.
Y ahora hablando un poco del receptor, dice, ¿cómo debe recibir el mensaje el receptor? La función principal del receptor es decodificar el mensaje recibido a través de sus órganos sensoriales, su vista, su oído, todo lo que recibe, la información que recibe. Siempre hay que verificar lo que hemos comprendido para estar seguros y para disminuir el margen de error, lo que veníamos diciendo. Clarificar el mensaje en esos aspectos o elementos que tiene el mensaje en sí, que es el contenido, el sentimiento y la demanda. El receptor tiene que escuchar. Escuchar quiere decir decodificar. Y acá les puse un poco para marcar más la noción de decodificar, que decodificar el mensaje es el proceso mental del receptor a través del cual descifra el código que ha utilizado el emisor, con la intención de captar el mensaje que le han querido transmitir. Esto, decodificar es un proceso que se genera internamente entre que se recibe la información y que se logra una interpretación. Decodificamos qué es lo que quiso decir. La decodificación, código utilizado por el emisor, ya sea verbal o no, acá son ejemplos, se debe tener en cuenta los diferentes ruidos, contexto total de la persona que emite el mensaje, y se debe buscar comprender la visión subjetiva del emisor, validar y clarificar con el emisor. Acuérdense que acá estábamos hablando de cómo debe recibir el mensaje el receptor. Recibirlo, decodificarlo, verificar si se ha comprendido toda la información que se recibió, decodificarla y tener en cuenta esto, los ruidos, por qué cuestiones está atravesada la otra persona y la visión, bueno, que esto, todo, si tenemos en cuenta todas estas cuestiones, también vamos a tener en cuenta la subjetividad del emisor, ¿sí? Y en todo caso, validar y clarificar lo que se necesite. Actitudes para una buena decodificación. Bueno, acá entramos con el último temita que tiene que ver con la escucha activa, que es parte de una buena decodificación, ¿no? Los pacientes no se sienten suficientemente escuchados con el profesional escuchando en silencio. Las personas desean algún tipo de intercambio verbal, usar señales verbales y no verbales, para indicarle que nos estamos enterando de lo que nos está comunicando. Respuestas de reconocimiento se llaman. El profesional retroinforma, genera un feedback, demostrando activamente al paciente que ha entendido y escuchado el mensaje. El profesional no evalúa en ese momento, da una solución, no evalúa ni da una solución ni una crítica, solo retroinforma lo comprendido. O sea que el profesional lo que va haciendo es, tomando el mensaje, no va haciendo una evaluación o un diagnóstico en ese momento, sino que toma la información y es como una recolección de datos. Clarifica, clarifica, clarifica. Preguntas concretas de la información que necesita o asintiendo con gestos o con su misma actitud, dando a entender que está escuchando a la otra persona, ¿sí? Escucha activa no es más que la verbalización por parte del receptor de los resultados de su propio proceso de decodificación. Yo recibí toda la información, puedo armar un paquete, fulana se siente un poco desbordada por los cambios que tuvieron que tuvo esta pandemia y además tuvo un episodio familiar que la mantiene un poco como desmotivada y un poco angustiada, entonces está necesitando que tengamos en cuenta una manera distinta de abordar todas las terapias que para con el niño, ¿sí? Eso, por ejemplo, puede ser una idea de contenido, sentimiento y demanda, ¿sí? Ahí está, con todo ese mensaje entero, y así, esto sería lo que la decodificación de todo lo que me dijo. De todo lo que me dijo, yo no agarro cada dato y lo nombro, sino que hago una revisión global de qué le está pasando a esta señora y ese entonces va a ser el mensaje que yo recibí. Cuando la persona me dice todo, yo le transmito lo que yo comprendí y veo que tengo que clarificar, ¿sí? Esa sería la idea.
Entonces, escuchar es tratar de comprender al otro, de captar su mensaje, sin poner sobre él nuestros propios sentimientos. Es ser suficientemente acogedor, amable y neutro para que el otro pueda abrirse hacia nosotros y pueda expresarse como es, sin sentir bloqueos en su comunicación. Escuchar significa también clarificar lo que el emisor quiere decir. Escuchar supone la capacidad de adaptación a las nuevas situaciones. Escuchar el mensaje de otro obliga a confrontarse muchas veces con situaciones frente a las que no me siento